Y en Radio Búnker, 11:11 en esta mañana. Vamos a hablar con Alberto Lettieri, que es historiador, que nos da mucho gusto hablar con él, que ya lo hemos hecho en otra ocasión aquí en la radio, que tiene mucho para contarnos y para poder entender realmente el fenómeno 2001, pero si lo traemos a estos días donde tanto se habla de 2001, se fogonea con esto, se intenta crear un escenario similar al que pasaba hace más de 20 años atrás, y me parece, o nos pareció con la producción, qué mejor que consultarlo a Alberto para entender un poco estas cuestiones. Si realmente estamos ante situaciones similares al estallido social de 2001 o estamos muy lejos de esto y es fogoneado por un sector para intentar instalar esta idea. Alberto, gracias por atendernos. Te saluda Mariano Genizo aquí en Radio Búnker. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Alberto. Bueno, es un poco así la cuestión. Estamos cerca de un 2001, lejos. ¿Cómo lo observás vos, que tanto has estudiado a ese fenómeno y tan en profundidad? No, mira, en realidad el escenario actual no tiene nada que ver con el de 2001. Para empezar, digamos, si tenemos en cuenta, por un lado, que el 2001 generó el surgimiento de los movimientos sociales y esto permitió llevar adelante toda una red de contención que se mantuvo a través de los distintos gobiernos, más allá de su signo político. Por eso vos vas a ver que quienes participan de estos saqueos, que son totalmente artificiales, armados, que tienen una finalidad política de desestabilización muy clara, en general se hace referencia a que hay gente que viene de otro lado, que no son conocidos por los vecinos ni por los comerciantes y demás. En 2001 además tenías una situación muy crítica en términos económicos, que si bien podés tenerla ahora, pero había una gran diferencia, y es que el Fondo Monetario le había negado la llegada de nuevos fondos al gobierno de la Rúa en aquel momento, con Cavallo como ministro, y esto lo lleva a la renuncia como ministro y genera una situación de virtual cesación de pagos. Sí. Las elecciones aquí presidenciales están en curso, es algo muy distinto a lo que pasaba en 2001, cuando todavía quedaban 2 años más de gestión y había una presión muy grande por tratar de acelerar la salida de ese gobierno. Y además en aquel momento había una crisis política interna dentro del gabinete que había llevado a la renuncia al cambio de muchos funcionarios, pero también a la renuncia del vicepresidente, y por esta razón incluso los sectores que tenían liderazgo dentro de los partidos que componían la alianza, los líderes estaban fuera del gobierno y en una clara posición opositora, como era el caso de Menem o de Eduardo Duhalde o de Raúl Alfonsín. Sí. Entonces, por ninguno de esos lados se ve ninguna clase de similitud. Ahora además tuvimos ayer la confirmación y la llegada de fondos frescos del Fondo Monetario. Sergio Massa consiguió fondos adicionales para tratar de sostener la economía en los próximos meses, y tuvimos el anuncio de la incorporación a los BRICS, así que efectivamente el escenario es totalmente distinto. Yo creo que esto digamos, el planteo me parece que es estrictamente político, y creo que sin hacer acusaciones concretas, favorece claramente a una de las opciones políticas que se presentan a las próximas elecciones. ¿A la que ganó las PASO? No, a Milei no le conviene esto. Milei viene muy bien. Cambio. Exacto, ¿por qué? A ver, Milei viene muy bien, lo que le conviene, es decir, si bien le conviene que el gobierno no funcione demasiado en su política económica, sí, no estaría en condiciones de acceder al gobierno, todavía están recién empezando a armar sus equipos económicos, y con el paso de los días va incrementando en las encuestas su caudal electoral, razón por la cual lo que él precisa es
que se consolide la alternativa sobre la cual se ha generado el debate, que fue el concepto de casta y de dolarización, el de casta para diferenciarse de la política tradicional y de dolarización como para generar, sintetizar en un término lo que podría ser su política económica de eventual recuperación. Así que por el lado de la libertad avanza, más allá de lo que piense Gabriela Cerruti, efectivamente me parece que es un absurdo. Por el lado del gobierno, es decir, tampoco le sirve porque en realidad lo que tiene que mostrar es gobernabilidad. Generar este tipo de situaciones no lo beneficia en absoluto. Entonces, más aún con el déficit que tenemos en términos de política de seguridad, tanto con Aníbal Fernández como con Sergio Berni, razón por la cual al gobierno lo que le interesa es plantear el debate en otros términos, no plantear una alternativa que en lugar de casta y dolarización pase por el lado de la lucha de las fuerzas democráticas contra el fascismo o el autoritarismo de mercado que se le adjudica a Milei, y de ese modo tratar de generar una alianza con el sector de Rodríguez Larreta y de Morales, que claramente tienen diferencias muy marcadas con Milei y también con Patricia Bullrich, y tratar de recolectar a los sectores del peronismo no cristinista que estaban fuera de la coalición y que ya tuvimos la incorporación inicial de Guillermo Moreno. A la única que queda rezagada en este contexto es Patricia Bullrich, que aparentemente no suma más votos de los que fue su cosecha personal en las PASO. Y entonces, por su discurso punitivista, represivo y demás, la única situación que la beneficia es la que se genera una situación de caos social para plantear, ya lo ha hecho, para pedir estado de sitio y demás. Y fíjate que vuelve con las viejas recetas que fracasaron en 2001, que son el tema de exigir un blindaje y de plantear justamente la supresión de libertades. Así fue el resultado que tuvimos en 2001 en términos de conmoción y demás. Y luego tampoco es parecido esto que nos pasa ahora respecto al 2001, porque no hubo una acción represiva de parte del Estado, sino que una situación de contención. Y yo calculo que con el paso de los días y teniendo casi 100 detenidos solo en la provincia de Buenos Aires, van a poder salir a la luz quiénes son realmente quienes están implicados detrás de estos saqueos. Sí, y no es menor cuando hablamos de 2001 y se lo puede asociar con un sentido político, como lo estás analizando, Alberto, y como coincido con respecto a lo que pasa ahora, que está muy lejos de ser lo que pasó hace 22 años en la Argentina, casi 22 años, el hecho de que tuvimos casi 40 muertos en aquel diciembre de 2001, dato no menor como para tener en cuenta, ¿no?, analizar esto. Bueno, pero ese es el escenario que más le conviene a la opción de Bullrich dentro de Juntos por el Cambio, es decir, instalar la idea del miedo, de la ineficacia de los procedimientos democráticos para garantizar el orden social y fundamentalmente insistir en la importancia de la herramienta de la represión para garantizar el orden. Por eso me parece que en realidad hay gente que se pone nerviosa, algunos funcionarios que no tienen mucha actividad y que buscan tener cierto protagonismo, pero que en la práctica son escenarios totalmente diferentes, sobre todo porque ahora hay una clara red de contención a través de desarrollo social y a través de lo que son distintas políticas sociales y distintos planes que permiten contener una situación que era absolutamente impensada en 2001 cuando no existían estas redes. Ahora, hablas de redes y de redes de contención. Ahora yo te voy a preguntar por las redes sociales que no estaban en 2001, que están ahora y que el otro día fueron un poco, a ver, se empezó todo a plantear en redes y en grupos de WhatsApp y se llamó al caos y después, en definitiva, se dieron estos hechos bien puntuales en la provincia de Buenos Aires y en determinados distritos. Pasó aquí en Merlo, pasó en Moreno y pasó en otros lugares, insisto, muy puntuales, no fue un hecho generalizado en la provincia. Ahora digo, ¿cómo analizás ese fenómeno de redes sociales con respecto a este caos que puede llamarse desde un escritorio, desde un teléfono, desde un lugar de no estar en la calle y realizando un saqueo, un robo, sino planteándolo y fogoneando desde las redes? Digo,
ahí hay otra lógica también para entender con respecto a estos tiempos y en todo caso, si es un peligro extra el de las redes sociales hoy. Mira, en el 2001 siempre los saqueos inicialmente son armados, organizados. Tanto lo fueron en el 2001 como lo son ahora. Lo que pasa es que frente a es como el suicidio. Vos fíjate que había una política de los medios tradicionalmente de no publicar los suicidios porque tienen un componente de imitación potencial. Cuando se arman los primeros saqueos, que siempre son organizados, depende de cuál sea la situación social, el contexto socioeconómico y demás, a los primeros saqueos que son organizados y tal vez con una finalidad política, se va sumando la iniciativa, la autogestión del saqueo, que esto hace que sectores que realmente están en situación muy complicada, con problemas justamente para su subsistencia, se organicen y se sumen a esto. Esto no pasa ahora, pero sí las redes sociales, de alguna manera, permiten, digamos, descentrar la responsabilidad y sobre todo en términos de ese factor de imitación. Pero si vos das una clara señal en términos de acción política, contenés los saqueos y demás, es muy difícil que desde las redes sociales se puedan articular. Sobre todo, evidentemente, va a haber determinados grupos, qué sé yo, que a lo mejor, digamos, los saqueos que se organizan desde las redes no tienen poco que ver generalmente con las conducciones políticas. Y si vos te fijas cómo es, por ejemplo, la estructura de comunicación de Milei, y hay sectores que están vinculados con Milei que incluso, o mejor dicho, que se toman como referencia a Milei, que participaban de esos chats y demás, pero no lo hacen siguiendo directivas de la conducción, está totalmente descentralizado. Entonces yo creo que es muy oportuno la acción que llevó adelante en términos de seguridad de la provincia, como sobre todo en Buenos Aires, como para poner coto de entrada, para encarcelar a los actores, y creo que no, digamos, si bien existen factores de imitación y de promoción a través de estos grupos, no creo que pueda llegar a generalizarse, justamente porque no están dadas las condiciones sociales para hacerlo y porque además hay un gobierno que responde, a diferencia de lo que pasaba en 2001, que era un gobierno que estaba totalmente desmadrado. Alberto, te hago la última, te agradezco el tiempo por estar aquí en Radio Búnker dialogando con nosotros. Desde que se generó la crisis 2001 hasta acá, casi 22 años, casi en todos los años que han pasado en medio, hemos tenido este fantasma agitado por determinados sectores de a fin de año se puede venir un 2001, puede haber saqueos. Digo, fueron más los años en los que se fogoneó esto, en los que no, que fueron, creo que contados con lo de una mano, que tuvimos años totalmente tranquilos, en los cuales nadie echó mano a este recurso de un posible saqueo o que diciembre no iba a ser tranquilo. Ahora no pasó en diciembre este rumor, sino que ha pasado después de las PASO. ¿Por qué pensás que transcurrido casi 22 años se sigue echando mano agarrar el 2001 como referencia de se pudre todo, se saquea, sale la gente a la calle? Digo, porque no sé si ha pasado con otras crisis agarrarla durante tanto tiempo y seguir echando mano de eso. No, mira, hubo unos saqueos en el año 2013, me acuerdo, que fue producto de una rebelión policial que se había iniciado en Córdoba por un problema de asignación de recursos del gobierno central a la gestión de la Sota. Y que luego tuvo algunas expresiones puntuales en algunas provincias, me acuerdo en Río Negro, ya estaba en ese momento y demás, pero fue una cosa muy puntual y que no, justamente porque no estaban dadas las condiciones sociales ni económicas, no se multiplicó ni nada. Aquí lo que pasa es que, digamos, estamos en pleno proceso electoral y digamos, la sociedad y las fuerzas políticas todas son conscientes de que es indispensable implementar alguna forma de algún cambio, alguna reestructuración del Estado y del funcionamiento de la economía. Y me parece que del lado de la oposición hay un interés en tratar de generar una sensación de desgobierno, ayudada por supuesto por la actitud de la dupla presidencial absentista que tenemos, de generar una idea de caos para promover la hiperinflación
hiperinflación y de ese modo que llegar a una situación de caos que permita fácilmente implementar políticas negativas para la mayoría de la sociedad, aceptándolo por el factor disciplinador que significa la hiperinflación. Entonces me parece que estos saqueos tienen como una finalidad en términos de desvirtuar e impulsar la catástrofe económica para luego poder construir sobre los escombros, pero creo que esa es la diferencia. Y bueno, en la memoria colectiva los saqueos están muy presentes, aunque como vos lo decís, en la práctica, a excepción de 2001, fue algo absolutamente excepcional. Alberto, gracias por el tiempo y por la claridad. Abrazo muy grande. Hasta luego, muy buenos días.